Muy buenas tardes, profesor, compañeros y público en general. Les damos la bienvenida a este video interactivo en el que abordaremos un tema de gran relevancia ética y social, los dilemas que surgen entre la obediencia a las normas legales y la responsabilidad ética personal. A través de este espacio buscamos reflexionar sobre aquellas situaciones en las que lo legal no siempre coincide con lo moral y donde los valores como la justicia y la integridad, la empatía o la verdad entran en tensión. Nos acompañan hoy cuatro participantes que representarán distintas posturas frente a este tipo de dilemas. Tendremos un panel dividido en dos grupos, dos personas que defenderán la primacia de lo legal y dos que argumentarán a favor de seguir la conciencia moral por encima de la norma. Además, contaremos con la participación de un profesional invitado, quien nos ofrecerá una perspectiva ética basada en su experiencia. Denotando a nuestros panelistas, presentamos a Rodrigo Alcalde y Brian Cueva, quienes argumentarán desde la postura moralista. Consecutivamente presentamos a Nicole Rojas y Miguel Torres, quienes serán representantes de la postura legal. Respecto a las indicaciones para el desarrollo efectivo del panel, cada disertante contará con un máximo de 2 minutos para expresar su opinión de forma concisa. Posteriormente, se realizará una reflexión situacional y luego se dará paso a la entrevista con el especialista Jaime Alcalde, ilustrado en filosofía y antropología. Para finalizar, se presentará una conclusión reflexiva general. A continuación, presentaré la situación hipotética que analizaremos parte de un caso muy común en el ámbito laboral. Una persona firma un contrato de confidencialidad con una empresa, pero luego descubre que ésta realiza prácticas que perjudican a otros. ¿Debe guardar silencio por obligación legal o romper el contrato por un imperativo moral? A continuación, damos pase a nuestro panelista, Brian Cueva, quien nos dará su opinión desde una postura moralista. Bien, muy buenas tardes nuevamente, público presente. Soy el panelista Brian Cueva, que les va a dar una sensación de profundidad intelectual y conciencia. Bien, bueno, cuando lo legal protege la injusticia, callar nos vuelve cómplices. Pero digamos que si la empresa engaña o daña a personas, el deber moral es denunciar, incluso si eso implica romper el contrato. Las leyes no siempre son justas, pero la ética parte de de la dignidad humana. El silencio ante el daño no es neutralidad, es permisividad. En un mundo donde las leyes pueden ser utilizadas para encubrir abusos, debemos recordar que nuestra primera responsabilidad es con los seres humanos, no con los documentos. Y también que un contrato puede ser legalmente válido, pero éticamente cuestionable si sirve para ocultar prácticas que perjudican a otros. Y las grandes transformaciones sociales no ocurrieron por obedecer ciegamente las normas, sino por personas que decidieron alzar la voz cuando lo injusto se volvió evidente. Pensemos en casos históricos como el de quienes denunciaron crímenes ambientales o violaciones de derechos humanos. Muchos fueron sancionados legalmente, pero hoy los reconocemos como valientes y justos. La historia no honra a quienes se quedaron callados, sino a quienes actuaron con coraje frente a lo indebido. Además, cuando elegimos actuar desde la conciencia, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nuestra integridad personal no puede subordinarse a reglas que perpetúan el daño. La verdad, si soy sincero, prefiero asumir las consecuencias legalmente de romper un contrato que vivir con la carga moral de haber permitido un mal evitable. Porque si la ley nos sirve a la justicia, entonces es nuestra ética la que debemos guiarnos. Hacer lo correcto nunca debería depender solo de lo que está escrito, sino de lo que es verdaderamente humano. Muchas gracias. Gracias, panelista Brian, por tu participación. Ahora seguimos con el panelista 2, que es Rodrigo Alcalde, quien también nos dará su opinión en una postura moralista. Muy buenas tardes, público. Soy Rodrigo Alcalde. Y respecto al caso presentado en la que una persona firma un contrato y después descubre actitudes negativas, tal vez embaucar a algunos clientes, estafar de una empresa en la que trabaja,
considero que es bastante imperativo pensar y reflexionar sobre nuestra actitud ética. Yo en lo personal no podría dormir sabiendo que estoy apoyando, estoy trabajando para una empresa que está dañando a otros seres humanos. Si bien es cierto que el contrato es establecido y éticamente legal, nosotros también tenemos que plantearnos la situación de solidaridad, empatía. Tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona, de la persona dañada, que es aún peor la empatía en esa situación, más importante. Y pensar que si bien lo permitido lo establece la ley, no siempre es lo justo. Lo legal no siempre es lo correcto y lo correcto no siempre es justo. Es importante que luchemos por la verdad, buscando no, no asumir la integridad sin ningún riesgo. En verdad, no tendría ningún sentido como el significado de integridad si solamente lo buscamos lo usamos o lo empleamos en una situación de beneficio propio. De hecho, la denominación sería en situaciones de riesgo, en las que hay algo que perder, en la que no estás interesado meramente en ti, sino en los demás. Y esto es una gran situación en la que se puede demostrar eso y también no solo demuestra que hay que ceñirnos a la integridad en momentos claves en los que lo legal no protege al ser humano, no protege la justicia, sino que el sistema tiene que seguir la justicia. Las leyes tienen que estar alineadas con este mismo propósito. No, y de no estarlo, se suceden estos casos en los que hay que debatir entre arriesgar un antecedente criminal entre como nosotros, las personas que denunciaríamos el crimen, y hacer lo correcto. Una disyuntiva que no debería existir. No obstante, existe, y ante esta situación, argumento que es importante optar por denunciar en objeto de ayudar a los demás, en objeto de abolir estos sistemas tan ineficientes legalmente y optar por una estándar más solidario en el que votemos por la verdad. Muchas gracias. Ese ha sido mi aporte. Muchas gracias, panelista Rodrigo. Ahora continuamos con nuestro panelista número 3, que es Nicole Rojas, quien nos dará su opinión desde una postura legal. Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy la panelista número 3, que va a tener un enfoque jurídico, ¿no? Cuando firmamos un contrato, no solo estamos aceptando un trabajo, una tarea, estamos asumiendo un compromiso legal que tiene peso, que genera derechos, pero también deberes. El contrato es una figura jurídica que existe para dar seguridad, para establecer límites y sobre todo para garantizar que ambas partes, tanto empleador como trabajador, cumplan lo acordado. Ahora bien, cuando hablamos de confidencialidad, entramos a una de las cláusulas más sensibles de ese contrato. Romperla no es solo una falta de ética, sino también una violación legal que puede tener consecuencias graves, como demandas por daños y perjuicios o incluso la pérdida del empleo. Pero más allá de las sanciones, lo que se rompe es la confianza, que es el pilar de cualquier relación laboral. El orden social y empresarial no puede sostenerse si cada persona decide no cumplir lo pactado porque no le parece o porque le afecta en sus valores personales, ¿no? ¿Qué pasaría si todos hicieran eso? Viviríamos en un estado de inseguridad jurídica, donde las reglas dejan de tener sentido y donde el caos reemplaza el orden. Para eso, en el marco legal, cumplir un contrato no es una opción, es una obligación. Y hacer cumplir esa obligación es una responsabilidad de todos. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, panelista Nicole. A continuación, pasamos con el panelista número 4, que es Miguel Torres, quien nos hablará y nos dará su opinión desde una postura legal. Un saludo cordial a todos los presentes. Desde el enfoque de la responsabilidad profesional, quiero resaltar que ser profesional no solo implica tener conocimientos técnicos o habilidades, sino también actuar con ética y sobre todo con respeto por los marcos legales que regulan nuestra actividad. Esto es esencial para mantener la confianza dentro de las organizaciones y con la sociedad general. Es cierto
que podemos enfrentar situaciones que nos generan un conflicto normal. Sin embargo, no podemos olvidar que existen canales adecuados para reportar irregularidades, como los mecanismos internos de denuncia o las instancias legales correspondientes. Romper un contrato de confidencialidad sin agotar esos procedimientos no solo puede ser ilegal, sino también perjudicial. Podría dañar a personas inocentes, afectar a compañeros de trabajo e incluso desacreditar a la empresa injustamente. La ética profesional no se basa solo en emociones o intuiciones momentáneas, requiere responsabilidad, análisis y prudencia. Si cada quien actuara impulsado únicamente por su percepción de lo correcto, sin considerar el marco legal ni las consecuencias, caeríamos en la arbitrariedad. Por eso, el verdadero profesional es aquel que busca soluciones éticas dentro del respeto a la ley, priorizando siempre el bienestar colectivo y la justicia, sin poner en riesgo a terceros ni romper la confianza construida. Muchas gracias. Este panel nos ha permitido reflexionar sobre cómo en situaciones específicas y reales, ciertos valores como la justicia, la empatía, la integridad, el respeto por la ley y la responsabilidad profesional pueden entrar en un verdadero dilema ético. Hemos observado y entendido diversas posturas, mientras algunos panelistas defendían la importancia de actuar según la conciencia moral frente a las situaciones injustas, otros resaltaban la necesidad de respetar los compromisos legales para mantener el orden y la confianza social. Es importante destacar que lo más valioso fue que no hay respuestas absolutas, sino la necesidad de decidir con conciencia crítica, ponderando los valores en juego. Solo así se construye una ética verdaderamente humana y comprometida con el bien común. A continuación, presentamos la entrevista en la que nos encontraremos con el ilustrado y profesional Jaime Alcalde. Así que los dejo con la entrevista. Continuemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes. Ahora nos encontramos en el apartado de la entrevista, continuando con nuestro video, y nos encontramos justo ahora con el profesional Jaime Alcalde, ilustrado en Filosofía y Antropología. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rodrigo. Gracias por la invitación. Nosotros estamos especialmente alegres por tenerte aquí. A ver, te pongo un poco en contexto. Nuestro tema principal trata sobre una polémica ética bastante interesante, que es plasmada mediante un ejemplo práctico que te voy a presentar ahorita mismo. Tú ponte en la situación en la que eres contratado por una empresa y esta empresa te estipula un contrato de confidencialidad que no te permite hablar de ciertas cosas de esta misma empresa. En uno de estos momentos en los que trabajas en la empresa, te percatas de que está cometiendo actos ilícitos. Está embaucando personas, está estafándolas, está perjudicando a gente inocente. Ahora bien, tú tienes la intención de ayudar a estas personas. No obstante, este contrato estipula que no puedes hablar sobre el tema, entonces romperlo sería antiético a un nivel legal. No obstante, centrándonos en la solidaridad y en la moralidad, lo correcto sería, en todo caso, denunciarlo en objeto de ayudar a estas personas. Queremos saber un poquito tu opinión desde tu perspectiva más profesional. Gracias, Rodrigo. Es el eterno conflicto entre lo moral, inmoral y lo ético. Mira, vamos distinguiendo un poquito las cosas. El problema que me presenta es un problema ético, pero también es un problema moral. ¿En dónde está el matiz? La moralidad está dirigida a generar confiabilidad. Son principios que si tú los sigues, el empresario y el contratado por el empresario los siguen, son confiables mutuamente. Que las cosas que se den dentro de la empresa deban de estar reglamentadas y que uno sepa cuáles son los procedimientos es parte de lo ético. Por lo tanto, la empresa tiene su código ético o lo que es lo mismo su reglamento interno. El reglamento interno específicamente determina responsabilidades y obligaciones. ¿De qué eres responsable tú como empresario? Y de a qué estás obligado, y yo como empleado o contratado, de qué soy responsable y a qué estoy obligado. Si me queda muy claro que tu empresa, por el caso que me presentas,
está haciendo cosas inmorales, está violando un principio que atañe al ser humano, que daña, que lesiona en alguna medida, en algún campo, lo correcto moralmente es que tú pidas tu renuncia a la empresa. ¿Por qué? Porque tú no te ves reflejado o no participas o no desearías ser parte de ese procedimiento lesivo. Si tú continúas en la empresa al observar esto y quisieras rectificar el comportamiento, tendrías que abordar al contratante y decirle, explíquemelo. Si el contratante te explica que es política de la empresa, está abordando otro campo que incide en la contratación, que es las políticas de la empresa. Si por política de la empresa se actúa así, al margen de las obligaciones y responsabilidades, está en ti el decir, me quedo en la empresa o presento mi renuncia. Pero es a sabiendas. O sea, tú deslindas lo inmoral, te pones en tu postura sin necesidad de decírselo, pero ya deslindas con tu no aceptación. Ahora, si por el contrario, sabiendo que es inmoral, o sea, que va contra el principio, el que fuere, pero son principios no cuestionables, la empresa va en su actuar, en su accionar, en sus procedimientos o fines contra los principios y tú los avalas y continúas ahí, esa es tu responsabilidad. Si después del diálogo en el que se aborda lo político entre el empleador y el empleado, tú sigues postulando una revisión o actuando a espaldas del empresario, tú incurres ya en delito, porque no sabes si esa empresa tiene bien fundamentada su valoración ética, su código de ético en la ley. Porque si la ley está avalando su reglamento interno, tú estarías yendo contra la ley. Por lo tanto, tienes que deslindar primero. Es parte importante. Es una perspectiva bastante interesante. Nosotros también hemos tocado este tema en un panel anterior y de hecho es bastante interesante este punto. Es, como te comento, perspectiva interesante, un aporte bastante bueno y de hecho agradecemos mucho esta oportunidad porque en la parte de la reflexión nos será de imperativa importancia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Rodrigo, muchas gracias a ti. A ustedes también muchísimas gracias. Que tengan buena noche. A lo largo de este video hemos explorado un dilema que sigue siendo perpetuamente actual. ¿Debemos obedecer ciegamente a la ley o seguir nuestra conciencia cuando lo legal entra en conflicto con lo ético? Escuchamos argumentos sólidos desde ambas posturas. Por un lado, quienes defienden la importancia del orden, el cumplimiento de normas y la confianza en los canales institucionales. Y por otro, quienes creen que la verdadera justicia nace del compromiso con la dignidad humana, incluso si eso implica romper ciertas reglas. También escuchamos la postura de un profesional que nos denota la importancia de evaluar a dónde nos estamos metiendo, entender las políticas de las empresas para no involucrarnos en algunas situaciones que pueden ser engorrosas y que pueden terminar en un acto delictivo no solo de la empresa sino de nuestra persona. Lo que queda claro es que no hay respuestas fáciles. La vida real está llena de temáticas y cada decisión tiene implicaciones éticas, legales, sociales y muchos prospectos que pueden involucrarse y pueden tomar partida para tomar una decisión. Lo importante es que este tipo de espacios nos invitan a pensar más allá del blanco y negro, a reconocer que la ley no siempre es justa y que la moral sin responsabilidad también puede ser un peligro. Como sociedad necesitamos formar ciudadanos que piensen críticamente, que respeten las normas, pero que también se atrevan a cuestionarlas cuando éstas dejen de proteger el bien común.
porque solo desde el diálogo entre la legalidad y la ética podremos construir un mundo más justo, más humano y más consciente. Muchas gracias por su atención en este video. Eso es todo por nuestra parte.